y en el área de producción y calidad y estaba enfocado en el tema de SAP, que es un sistema pues que se maneja en muchas compañías que son bastante grandes y tienen un músculo financiero enorme, pues ya Ujú, que el sistema es costoso la implementación. ujú, Entonces estaba trabajando en esto, estaba contento y algún día vi la necesidad de poder aprender otro idioma. Vi que había llegado a un punto laboral donde ya de ahí no podía avanzar más y lo próximo era adquirir de pronto las gerencias o las presidencias de esas compañías y difícilmente iba a pasar. ujú. Entonces, cuando me di cuenta que ya profesionalmente había adquirido mucha experiencia y la vida me había dado la oportunidad en tan corto tiempo de lograr lo que muchas personas logran en 20 años, pues Ujú. entonces dije, lo único que si me quedo acá en Colombia y me quedo haciendo lo que estoy haciendo, lo único que puedo hacer es con el cabo de los años seguir adquiriendo aumentos salariales, pero eso es todo, ¿sí me entiendes? Porque lo que te decía, o sea, nadie me va a dar, o no tan joven, me iban a dar una gerencia, una presidencia de una compañía, que eran las posiciones que de pronto seguían a los puestos que yo estaba ocupando en esas compañías. Ujú. Entonces me di cuenta que o era quedarme por dinero en Colombia, quedarme y estancarme y privarme de conocer otras cosas, o era la oportunidad de volar y pues una vez abrí Google, miré el mapa de Australia y jugué al Tin Marín de Don Pingüe y señalé esta ciudad y aquí estoy. Y esa es, Bue- Súper, porque también SAP eso es algo que se usa a nivel global. Entonces, digamos que el potencial también pensándolo en un futuro era eso. Pero tu objetivo principal, claro, te dijiste como, tengo que seguir creciendo, ¿qué sigue? Y tu opción fue, te vas a estudiar inglés. ¿Qué nivel de inglés tenías cuando viniste? ¿Y por qué escogiste PER? Tú llegaste a PER, ¿cierto? ¿Cuándo llegaste a PER? Cuéntanos un poquito de eso, entre tu transición, el nivel que tenías y por qué PER. bueno, definitivamente el nivel de inglés que tenía era muy, muy malo. Era un inglés de universidad. Nunca había estudiado más de lo que me daban las universidades, o sea, nunca había ido a cursos extras como decir, no sé, institutos en Colombia, no lo había hecho y eso de pronto fue una de las razones por las que hoy estoy acá, porque cuando me miro hacia atrás, pues pensaba que los otros puntos profesionales ya los había logrado pues digámoslo, era no visto en mi hoja de vista, en mi hoja de vida que tuviera tanta experiencia laboral, pero en el tema de los idiomas estuviera tan nulo. Entonces ahí fue donde decidí venirme para PER. Vuelvo y te digo, la ciudad la escogí al Tin Marín de Ompigüe. No sé por qué llegué acá, no tenía ni un solo amigo, nadie, absolutamente. Recuerdo una anécdota. Perdóname, te interrumpo. Y muchas de las razones por qué no decidiste ir, por ejemplo, a Estados Unidos o a otro país, ¿por qué escogiste Australia? ¿Cuál fue como tu razón principal? Bueno, básicamente pienso que Estados Unidos es un país increíble, pero siempre he pensado que allá ya están los que están y no hay cupo para más gente. Entonces, pienso que allá es un poco más complicado todo laboralmente. No digo que no, pero fue mi pensamiento en ese momento. Entonces, descarté Estados Unidos, me quedaba Inglaterra y pues no la consideré porque estaban en ese tiempo. Tenía un amigo en Inglaterra y me dijo que estaban poniendo muchas complicaciones para la gente trabajar, los estudiantes internacionales trabajar, estaban levantando algunas leyes. Entonces, eso me hizo cerrar esa opción. Solo me quedó Nueva Zelanda y Australia. Y ya pues miré las economías y decidí Australia, Que que era. fue, bueno, aparte que una de las ventajas gigantes que tiene Australia es que puedes estudiar y trabajar y bueno, ahorita recientemente tiene tres de las ciudades entre las 10 mejores ciudades de vivir en el mundo, entre esas está Perth, Mientras, está Melbourne y está Adelaide, es la ajá, otra. estás Entonces, correcto. bueno, ya nos cuentas un poquito, bueno, ¿cuándo llegaste? ¿En qué año llegaste a Perth, Osiris? Yo llegué en el 2015.
en el 2015, no, perdón, en el 2000, a principios del 2014, perdón, Ana, a principios del 2014 llegué, estudié por un año y medio inglés general y todo ¿Tenías un inglés básico, digamos, intermedio? ¿En qué nivel quedaste cuando? Porque cuando uno llega a Australia le hacen un examen. Entonces, digamos ahí, ¿en qué nivel quedaste y cómo te fue en el colegio? básicamente cuando me hicieron el examen, me colocaron en el nivel de principiantes. Ujú. Eh, Me tocó arrancar completamente de cero y estudié por un año y medio todos los cursos habidos por haber de inglés general, de todo de IELTS y todos estos cursos y ya luego de ahí pasé a estudiar al TAFE. Pero digamos, bueno, ¿tú venías con la idea de quedarte o venías, o bueno, digamos que en ese momento tu prioridad era inglés y ya en el camino fue que hiciste, como que pensaste otras opciones? Y bueno, también si nos cuentas un poquito esa experiencia, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Fue fácil? Una anécdota que nos cuentes en Perth, como que en a la gente que no sabe de Perth, ¿cómo es Pues Perth? mira, yo te cuento algo muy peculiar. Yo cuando llegué acá no pensaba quedarme, venía con el objetivo de un año y medio máximo estudiar inglés Ujú, y ya, basta. Y tampoco quería trabajar. ujú. Entonces, cuando yo, pues afortunadamente traía unos ahorros suficientes para, yo venía mentalmente que era un año y medio sabático para mí, donde había trabajado muy duro por mucho tiempo en Colombia y quería ese tiempo para mí. Entonces es chistoso porque yo llegué a vivir a una casa a un homestay, que es donde viven varios estudiantes internacionales con una familia, y todos ellos eran desesperados por conseguir trabajos desde que salieron, desde que se bajaron del avión. Y yo Claro. Ujú. lo Tú último que quería venías era trabajar. muy, con una fortuna bastante, porque pues igual Australia sigue siendo bastante costoso cuando hacemos el cambio, pero qué bueno que venías con ese beneficio de no tener el estrés de buscar trabajo, que es importante. Sí, entonces yo estaba súper relajado con eso y mi primer trabajo básicamente fue casi que a los 8 meses cuando ya decidí que iba a empezar que quería quedarme. Más o menos a los 8 meses empecé a buscar trabajo. Bueno, y ahí llegaste y ¿qué tal? ¿Qué te sorprendió de Perth? Conéctate con ese Osiris de que llegó, que te gustó, que te llamó la atención, que dices como, me enamoré de Perth y definitivamente me encanta esta ciudad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo describirías a Perth en tres cosas que digas como, esto lo vas a encontrar en Perth y es maravilloso? Pues mira, lo primero que me sorprendió fue la seguridad que sentí, ¿sí me entiendes? O Ujú, sea, me sentí seguro, me sentí que nadie me iba a robar, sentí que nadie me iba a hacer daño y esa fue una de las primeras sensaciones por las cuales y me motivé quedarme en este país, ¿sí me entiendes? Porque ujú, nosotros venimos de países que lastimosamente son violentos y donde todas las personas o la mayoría de las personas sentimos algún miedo cuando estamos en las calles, cuando estamos caminando, cuando estamos en el transporte público. ujú. Y esa sensación nunca la sentí y nunca la he sentido en Australia. Entonces esa fue cuando llegué a Perth, pues definitivamente fue el primer sentimiento que albergué pues eso me pareció muy chévere. Entonces el tema de la seguridad. El otro fue el clima. Perth, pues, tiene las estaciones de invierno, primavera, todas las cuatro estaciones, pero definitivamente no son a los extremos, ¿sí me entiendes? O sea, sí hay días donde puede haber un verano de 40 grados, pero digamos que serán 2 o 3 días en el año y son soportables. ¿Sí me entiende? Y los otros días del verano van a ser 37, 36 y van a ser días también con viento. Entonces no es ese calor pegajoso que de pronto puede haber en otras ciudades del mundo. ¿Sí me entiende? Entonces es un clima chévere. Y lo En mismo el sucede. invierno, ahorita que estamos en invierno, ¿cómo, qué tan frío llega a ser en Perth? Pues mira, esta semana tuvimos un día que estuvimos como a 2 grados, pero
fue en la madrugada y pues para mí no se sintió tan tenaz, ¿sí me entiende? Y en la tarde ya la temperatura estaba otra vez a 17, a 18, había calor, entonces, ¿sí me entiendes? El clima es bastante agradable. Tengo entendido que el clima de Perth y el clima de Brisbane son como de los mejorcitos que tiene Australia. Bueno, en Sydney yo no me quejo, acá no hace tanto frío, no hace tanto calor, está bien. Ajá. Me quejaría si estuviera en Melbourne, pero bueno, qué chévere saber eso. Definitivamente el tema de la seguridad sí es algo súper importante y yo creo que cuando venimos de un países en Sudamérica que son un poquito más inseguros, pues uno se acostumbra y simplemente cree que no pueda uno sentir esa sensación que dices es algo totalmente cierto, muy importante. Bueno, cuéntanos ¿cuál fue tu primer trabajo a los 8 meses? Bueno, cuando ya decidí que definitivamente no solamente me quería quedar por un año y medio, sino que quería terminar los cursos de inglés y entrar a estudiar algo más técnico, Ujú. entonces dije, bueno, es el momento, porque los ahorros no van a durar para siempre, es el momento de ahora sí de buscar algo de trabajo y definitivamente mi primer trabajo fue el que la mayoría de las personas que llegan acá consiguen, que fue de cleaner, de limpiador, Ujú. eh, limpiador en una escuela de niños, sí. Y ese fue mi primer trabajo. Los niños terminaban a las 3 de la tarde y pues yo llegaba a recogerles los juguetes y a aspirarles los tapetes donde habían jugado toda la mañana los niños. Sí, y digamos que ahí, ¿qué nivel tenías de inglés? Bueno, el inglés ya ahí estaba un poco más conversacional, podemos Ujú. decir, pero sin embargo eran 8 meses y yo había llegado sin ningún nivel de inglés, entonces era Desde un el inglés, principio. sí, Ujú. no era el inglés más fuerte y algo que yo le digo a todas las capacidades de los seres humanos son diferentes, pero Ujú, yo sí total. digo que eh, el idioma no se aprende en 3 meses o 6 meses como muchos cursos lo venden. Entonces se necesita. Yo pensaba también que iba a aprender, yo llevé con un nivel intermedio también en el 2013 y pensé que en 6 meses pues iba a ser súper fluida y bueno, tomó un poquito más de tiempo, más o menos a los 8 meses el año ya estaba más fluida, pero sí, eso que mencionas es súper importante, que cada uno tiene un proceso diferente y bueno, para uno se nos facilita más una habilidad más que otras. ¿Cuál fue la habilidad que se te dificultó más y que tuviste como que trabajar, que sigues trabajando? Yo sigo, bueno, igual aprendiendo inglés todos los días, nuevas palabras, sigo leyendo, pero ¿cuál fue la que de pronto al principio se te dificultó un poquito más? Pues mira, escuchar para mí siempre ha sido o siempre fue la debilidad, ¿sí me entiende? Entender lo que ellos decían. Recuerdo que en mis primeras clases de inglés general, cuando llegué acá a Australia, nos ponían una grabación y yo decía, no, nada. Y ahora, años. Otra vez, repeat. Sí, sí, total. Y ahora es muy agradable cuando te hacen preguntas, cuando estás en una interacción con personas de acá de Australia, en un ambiente laboral, en entrevistas de trabajo, y tú dices, esto nunca hubiera pasado hace 5 o 6 años cuando llegué acá a Australia. ¿Sí me Ya les entiendes? entiendes todo. La evolución es muy grande y lo mismo sucede cuando escuchas radio y cuando ves televisión también, que logras entender, ¿sí me entiendes? Entonces, sí se sorprende uno de cómo el cerebro humano es tan asombroso. Ujú. Podemos aprender todo lo que Ujú. queramos, o sea, no hay límite. Bueno, y digamos que ahí, bueno, ya mejoró tu inglés, en que ya ahí temprano, que es muy importante, decidiste, me quiero quedar en Australia, que es una de las preguntas muy importantes, que entre más rápido tengamos la respuesta, mejor, porque ahí nos podemos poner manos a la obra a tener un plan, a homologar tu carrera, que en tu caso, pues obviamente la ingeniería está en demanda, entonces está en la lista y también a buscar trabajo profesional. Tú homologaste tu carrera, ¿verdad? Sí, lo hice con Ingenieros Australia. Ujú. Y sí, fue un proceso también muy bonito de escribir los ensayos, los 3 episodios que se requieren, de buscar toda la información, de recoger porque son muchos los requisitos y entre esos tienes que contactar tu universidad, pedir todas tus calificaciones, traducirlas, escribir esos 3 ensayos que te dije,
pensar sobre qué esos ensayos los vas a hacer, cómo los vas a desarrollar Ujú. y también buscar toda la información online en la página y leerte las instrucciones y ver por dónde vas a empezar a encaminar ese proyecto, porque realmente es un proyecto en el cual le vas a solicitar a ese ente que es Ingenieros Australia que te reconozca tu carrera acá. Ujú. Entonces, Lo que quiero mencionar acá, que es súper importante para los ingenieros, es que en Australia normalmente homologas la carrera para poder aplicar un proceso migratorio de requerir la residencia. Pero a nivel laboral no te van a pedir que tengas homologada tu carrera. Puede que existan en algún momento industrias específicas, porque yo trabajé en la industria de los trenes, que pueda que lo requieran en algún punto de que sea validada por Ingenieros Australia por un tema de que se maneja obviamente mucho el tema técnico de seguridad, pues porque los trenes obviamente movilizan muchas personas, pero no necesariamente, digamos, cuando yo trabajé como ingeniera, cuando entré como business analyst, a mí nunca me pidieron la homologación de la carrera. Puede que para específicos cargos sí, pero es muy raro que lo hagan. Entonces, ¿cómo hacer esa aclaración? Porque eso no lo preguntan mucho los chicos. sí, a mí nunca me la han pedido, solamente que la tengo como parte de pronto de esos skills o de esas cosas que quiero sobresaltar en mi hoja de vida o en una Muy bueno. entrevista, pero nunca me han preguntado No, ni es me la han exigido. extraño. Ujú. Ujú. Bueno, entonces ahí llegaste a los 8 meses, te pusiste las pilas para hacer tu homologación de tu carrera, cambiaste, ¿existe otro tipo de trabajos o que nos quieres contar o compartir? Sí, claro, prácticamente acá la industria del turismo se le llama hospitality Ujú, y pues básicamente ahí fue donde pues he trabajado, hice muchos años mientras me pude pagar el TAFE, porque el TAFE también es una institución, pues para uno como, estudiante internacional es costoso. Entonces, claro, en la parte de hospitality tuve varios trabajos como de dishwasher, lavando platos, también de mesero, de ujú, bartender. Entonces, todos estos trabajos típicos que ujú. hace uno y que de alguna forma también son trabajos que te dan la facilidad de poder trabajar y estudiar. O sea, son trabajos que te dan esa opción de part-time, de poder trabajar part-time y entonces eso te ayuda pues para poder hacer diferentes actividades y entre esas el estudio pues y poder hacer tu proceso migratorio. Además que es muy lindo, o sea, personalmente eso a mí me humanizó, porque pues son trabajos que normalmente tú no haces en tu país de origen, y uno definitivamente, no sé si compartes eso y ya me contarás, pero uno se humaniza y respeta mucho estas profesiones, ¿no? Que de pronto de otra manera no las valoramos como hasta el momento que realmente nos ponemos y las hacemos Ah, nosotros. total, total, de acuerdo. Así Entonces, es. todo eso igual hace parte del proceso de crecer personalmente también, de exponerse a nuevas culturas. Bueno, algo que te quería preguntar acerca de PERT es, ¿cómo te fue haciendo networking desde el principio? Hay bastante latino, hay bastante australiano, hay un mix de diferentes nacionalidades. Si nos cuentas de pronto un poquito en esa experiencia, ¿tú trabajaste desde el principio en tu networking o realmente fue algo que hiciste más adelante, que ya vamos a llegar al tema del trabajo, que es el objetivo principal para que nos cuentes cómo ha sido tu transición al tema laboral, pero todas estas piezas que hacen parte de tu historia son importantes. Entonces, cuéntanos un poquito si cómo manejabas el tema del networking. Pues mira, yo personalmente, como te decía desde el principio, mi intención no era quedarme acá, mi intención no era estudiar nada más allá del inglés general. Entonces, digamos, y no llegué acá con eso que tú decías de una idea clara. Entre más rápido tú tengas esa idea de quedarte acá, pues más rápido vas a empezar a mover las fichas para poder armar todo este rompecabezas que es la residencia Ujú, permanente. Entonces, como yo me demoré tanto, pues no hacía networking. Entonces, claro, digamos que no hacía muchos contactos porque mi idea no era, de hecho, cuando yo dije voy a estudiar algo en el TAFE, pues dije, lo voy a hacer en 2 años y de ahí me voy, pero tampoco tenía la idea de una residencia permanente. Fue después de estar en el TAFE que empezó a salir esa otra
esa otra idea de poder, de ya quedarme definitivamente y volver a Australia, a mi hogar. Pero Ujú. entonces, claro, en cuanto a tu pregunta, digamos que me demoré mucho para hacer networking y empezar a trabajar en el tema profesional. Digamos que entonces ahí de pronto estabas más con latinos que con gente local. No, estaba bastante con gente de acá de Australia. Yo, pues, como mucha gente toma la decisión entre menos latinos para poder evolucionar en el inglés. También Ujú. tenía amigos latinos y todo, pero digamos que mi círculo social era más gente de Australia. Pero vuelvo y te digo, mi necesidad no era buscar trabajo acá profesional porque no, todavía no tenía las ganas de quedarme. Ujú. Entonces, digamos que eso de alguna forma me, me estancó un poco mientras tomé esas decisiones. Como tú lo No, decías, pero no creas, yo creo que eso te sirvió y te lo preguntaba, era porque en ese proceso también, obviamente, cuando tenemos nuestro network y nos esforzamos por crear relaciones con gente local o gente que hable el idioma o de otras nacionalidades, pues muchísimo mejor porque lastimosamente a veces es más fácil comunicarnos en nuestro idioma y que acá de todas maneras va a haber gente de nuestras nacionalidades. Y algo que pasa mucho cuando somos estudiantes internacionales es que tendemos a gastar más tiempo con personas que hablan nuestro mismo idioma y no lo practicamos y pues eso se vuelve una barrera obviamente en el largo plazo. Pero digamos, eso de todas maneras, en tu proceso que estabas haciendo mejorar tu inglés, súper, porque eso quiere decir que lo estabas practicando. Bueno, entonces ahí, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el TAFE? ¿Qué te gustó? ¿Qué tal? Muy, muy intenso. ¿Aprendiste bastante? Bueno, cuéntanos un poquito así, summary, de cómo fue tu experiencia en el TAFE. pues mira, yo cuando escogí el curso que es Advanced Diploma in Process Plant Technology, Specializing in Oil and Gas, pues lo hice porque quería aprender toda la terminología técnica de un ingeniero industrial, ¿sí me entiendes? Y quería conocer un poco más de la industria de petróleo y de gas acá en Australia. Entonces, digamos que era matar un pájaro. eh, De un solo tiro. Sí. Entonces, por eso me inscribí en este curso que duró 2 años y definitivamente el primer semestre fue el mejor para mí que tuve y la razón fue la siguiente. El campus donde yo estudié tenía una planta de petróleo Mm. construida propiamente para el TAFE, lo habían construido hacía 3 4 años y ese primer semestre pues básicamente era trabajar como en una refinería. Entonces, entonces fue la locura ese primer semestre, prácticamente las clases, uno llegaba y era como, sí, vaya a la parte de atrás del campus donde está construida la refinería, donde están todas las bombas, todos los motores, todas las tuberías y todo el proceso de petróleo y vaya con todos los compañeros y prendan el cuarto de control y empiecen a producir petróleo. Chévere. Súper. Entonces, había un sistema, entonces fueron, y otra cosa era que todos los estudiantes de ese primer semestre eran australianos. Yo era el único de afuera. Entonces, eso me ayudó bastante. Entonces, había que hablar como te digo, era una planta de petróleos. Todos teníamos el radioteléfono, nos poníamos todo el equipo de seguridad, unos estaban en el cuarto de control donde se veían todas las tuberías, las bombas, los tanques, cuánta cantidad de químicos habían en los tanques, y entonces habían otros en el campo, entonces uno les decía, bueno, habrá la válvula 3 4 porque se tiene que empezar a pasar de tal tanque a tal tanque, se está produciendo en tal, entonces fue la mejor experiencia que tuve. Real, qué Fue, chévere. fue una experiencia lo máximo. Ese campus queda como a 30, por allá, 40, por allá 1 hora en transporte público de la ciudad de Perth.
Entonces, y la otra cosa era que era intensivo ese primer semestre, entonces había que estar a las 7:30 y se terminaba a las 4 de la tarde de lunes a viernes. Wow. Entonces, yo me levantaba como a las 4 de la mañana para coger el transporte público, se demoraba 1 hora para llegar allá y empiezo a trabajar y era como te digo, o sea, no habían clases casi presenciales, casi todo era en Práctico. práctico, exactamente. Entonces fue y con pura gente australiana y todos esos australianos que estaban en el primer semestre trabajaban y les habían dado permiso por 6 meses, trabajaban en empresas como Río Tinto, trabajaban con petroleras acá en Australia y estaban como en un permiso especial. Ellos, habían unos que venían. Aprendí, sí, se Sí, llaman. No, muchas veces las empresas en Australia, si tú necesitas un skill adicional, ellos de todas maneras recibirían pago, les ayudan con los estudios, es más que todo australianos o gente cuando eres residente, son programas que tienen las empresas y puedes ir a aprender a estudiar porque pues de todas maneras la empresa se va a ver beneficiada de eso. Súper, qué experiencia tan chévere. ¿Recomendarías este programa que estudiaste en el TAFE? sí, sí, es mucho para la gente que le gusta el tema del petróleo y todo este tema de la industria. Sí, absolutamente. Fue una experiencia única. Ya los otros 3 semestres siguientes ya sí fueron semestres muy normales, ya pues típicos de universidad, donde ya se aprende la parte teórica Ujú. y ya ahí sí hubo más contacto con gente también pues de otros países. Mm. Pero el tema que te iba a decir era que para ese primer semestre yo todavía no sabía o no tenía la intención de quedarme definitivamente en Australia. Entonces, Ujú. digamos que lo que te estaba diciendo, todos esos compañeros míos de ese primer semestre eran gente que estaba vinculada a grandes empresas acá en Australia y que de alguna forma donde yo hubiera tenido mis objetivos claros en ese momento de quedarme y empezar a buscar un trabajo profesional, esa hubiera sido la mejor oportunidad para hacer ese networking y entrar a una ¿No quedaste en contacto con ninguno de ellos? sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo después de 2 o 3 años escribirles, ¿te acuerdas de mí? Sí, que Igual se hace, se sí, claro, contacta. se hace, pero a lo que voy Lindo. es que en ese momento hubiera sido una gran oportunidad también porque ellos estaban ya trabajando en empresas bien grandes acá en Australia. Por eso es súper importante, chicos, donde estén desde el momento, así estén aprendiendo a cada persona que conozcan, conectar con una persona Total. o de alguna manera es súper importante y también construir esas relaciones, ¿no? Porque uno no sabe cómo en la vida pueda, en un futuro, digamos que puedas ayudar a alguien o esa persona también te pueda ayudar de vuelta, porque acá pues obviamente es un win-win, como lo llamamos, un gana-gana. Listo. Entonces, o sea, entonces en el TAFE, ¿en qué momento dijiste, ya, me quedo, me pongo las pilas? Y si, ¿qué pasó para que tomaras esa decisión? Pues básicamente ya estando en el segundo semestre, finalizando el segundo semestre, el curso era de 4 semestres, el Advanced Diploma, pues finalizando el segundo semestre, decido que definitivamente no quiero volver a Colombia y que definitivamente quiero hacer Australia mi hogar. Y ahí es Ujú. donde tomo la decisión y pues empiezo a trabajar por, por quedarme acá, por la residencia permanente. Por tu residencia. Y ahí Bueno, ya empiezo a validar la carrera y empiezo a hacer todo este proceso de... Ujú. listo. Tú hiciste, bueno, hiciste tu homologación de carrera y bueno, ahí Maestra Mail aparece en tu panorama. Entonces, con Osiris, antes de que nos contactaras a Maestra Mail para que te ayudáramos en tu proceso de prepararte para entrar al mercado laboral en Australia como ingeniero, cuéntame antes, ¿ya tenías tu CV, no la tenías? ¿Qué estaba pasando? Y bueno, ya entramos como en detalles un poquito, cómo fue tu proceso con Avanza, con el programa de entrenamiento que se llama Avanza. Y antes se llamaba Career Start, ahora se llama Avanza, que básicamente es más intensivo para cubrir todo el proceso de reclutamiento en Australia. Entonces, cuéntanos un poquito antes y en qué momento decidiste cómo tomar nuestros servicios o buscar ayuda. Pues mira, yo cuando decidí ya empezar a buscar un trabajo profesional, pues voy directamente a una empresa acá en Perth,
de una empresa reclutadora de personal. Les pido el favor que si me ayudan a realizar mi hoja de vida de una forma profesional con los estándares. Me dijeron que sí y me dieron una sección, 4 horas y pagué como $600 por 4 horas y me hicieron nos sentamos juntos y ellos pues me ayudaron a realizar la hoja de vida. Empecé yo a trabajar con esa hoja de vida, a buscar trabajo, pero nunca me llamaban, no 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 me llamaban. Y yo sentía que la hoja de vida no era, pues yo sentía de que no había quedado completamente bien, ¿sí me entiendes? Que no era y claro, efectivamente los resultados lo estaban mostrando porque no me llamaban para nada. Ujú, Entonces, pues ahí fue donde aparece Maestra Mayo, ujú. los contacto y empiezo a utilizar este servicio del cual tú ya mencionaste y pues entonces la hoja de vida sufre una transformación de 180 grados Ujú. y me dicen, ¿y dónde están tus redes sociales para poder empezar a buscar trabajo? No las tenía y entonces también esto fue otro, otro punto también importante Que ahí que básicamente te refieres a LinkedIn. Bueno, bien. básicamente Osiris tomó con nosotros Avanza. Avanza es un programa que cubre absolutamente todo el proceso de reclutamiento, pero primero es venderse en papel, que yo lo llamo venderse en papel, que es, obviamente, si aplicamos, pero digamos, no tenemos una estrategia, no tenemos claridad en lo que queremos, no reflejamos nuestras habilidades en la CV y en la cover letter, pues no nos vendemos en papel y no pasamos esa primera barrera. ¿Recuerdas uno de los cambios más significativos en tu CV que tú dijiste como, o sea, o de una de las primeras etapas en el proceso de claridad, en el proceso de estrategia, en el proceso, o sea, que recuerdas que nos quieras compartir que dijiste como, claro, o sea, esto no funciona o esto muy interesante que es en Australia, porque hay muchas cosas que son diferentes, la hoja de vida en Australia es súper diferente a lo que es en nuestros países de origen, pero recuerdas algo que nos menciones de pronto, una o dos cosas que digas como, oiga, esto es súper diferente y estaba haciéndolo súper mal. Sí, mira, recuerdo definitivamente que la hoja de vida que había hecho con la compañía que ya mencioné, con la empresa que me ayudó, era un perfil de ingeniero industrial muy amplio, como son los ingenieros industriales en Colombia, que somos, De todo, de todo. sí, que nos enseñan de todo en la universidad como para manejar un poquito de cada una de las áreas, tal cual lo había hecho yo acá, sí. Pero cuando llegué a tomar a las secciones con Maestra Mayor, pues recuerdo que la persona que me ayudó en Maestra Mayor, ella me dijo, bueno, pero tú qué quieres trabajar, o sea, dime, o sea, porque veo que tu hoja de vida es, sí, es ingeniero industrial, pero acá no va a funcionar de esa manera porque tienes 10.000 10.000 habilidades ahí y ninguna la estás profundizando, ¿sí me entiendes? Entonces, así, tienes que decirme qué es lo que tú quieres hacer. O sea, ¿quieres ser un supervisor de planta? ¿Quieres ser un consultor SAP? ¿O quieres ser, no sé, un manager de alta gerencia en una planta? No sé, dime qué es lo que tú quieres. Y yo le dije, me quedé pensando y yo le dije, no, definitivamente yo quiero ser un consultor SAP. Sí, yo soy un ingeniero industrial, pero yo quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo en Colombia. Entonces, definitivamente ahí es donde la hoja de vida, pues prácticamente la blanquean totalmente y entra un nuevo perfil o una nueva hoja de vida, Un que es perfil muy específico para una posición específica y específica. clara que hace un match, que si obviamente la abren en las empresas, dicen, estas son las personas que estamos buscando, este es nuestro candidato ideal. Que bueno, bueno, listo, entonces ahí arrancaste, cambiamos, transformamos tu proceso y empezaste a aplicar, ya tenías tu CV, tu cover letter. ¿Al cuánto tiempo empezaste a recibir las llamadas y digamos, cómo te sentiste? Si recuerdas esa primera entrevista que tuviste. Pues mira, yo empecé entonces a buscar, tomé este servicio con Maestra Mayo el año pasado en medio de la pandemia Ujú. y fueron tiempos muy difíciles porque claro, el mundo estaba, sí, en medio de la pandemia y algo nuevo que estábamos todos aprendiendo a manejar. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando yo creo mi hoja de vida, tomo este curso con este servicio con Maestra Mayo, también creo LinkedIn y a la semana después de crear esa red social, empiezo a recibir llamadas y contactos de personas de otros países. Y ahí Tú no tenías LinkedIn, nada. no, para nada, en Cero, absoluto. Lo existías. creo inmediatamente. Recuerdo que el primer contacto fue una empresa de Bélgica y el proceso, pues prácticamente fue de las experiencias más bonitas y pues definitivamente me llamaron y fue algo que nunca imaginé que en una semana iba a pasar. Luego vinieron nuevos contactos de otros países como la India, bueno, de Singapur. Entonces, sí, definitivamente al punto que voy es que tener LinkedIn es supremamente importante, especialmente para todo el mundo, pero si tú estás en el área de IT, es clave, es clave, es clave, es clave. Claro, imagínate, es que LinkedIn tiene 600 millones de usuarios, en el que más o menos la mitad, el 300 millones son activos. Y bueno, en tu caso y en el caso de muchos de los clientes que hemos tenido realmente a través de conexiones o los han encontrado a través de LinkedIn, entonces esto es una herramienta fundamental, pero que también hay que obviamente ser activos. Y te eh, digo algo importante que también lo aprendí con ustedes, es que cuando estábamos diseñando mi perfil ahí, pues no es solamente tenerlo, sino saberlo cómo hacerlo. Porque recuerdo que cuando lo estábamos diseñando, la asesora en Maestra Mayo, el que me estaba ayudando con esa parte, me dijo que pusiera de esta forma mi nombre con estos caracteres, y ella pues paga el premium de LinkedIn, y entonces ella me dijo, después de esto voy a verificar, voy a entrar a mi cuenta que es premium y que es especial para reclutadores, y voy a verificar en qué top me aparece si yo fuera una empresa que va a empezar a buscarte como consultor SAP. Y efectivamente lo hicimos el ejercicio y cuando ella escribía las palabras claves que tiene ahora mi perfil, pues aparecía mi nombre entre las primeras. Bueno, mencionaste el tema de palabras claves y eso es como súper importante también en este proceso porque eso hace un match con la oferta, cómo te van a buscar en LinkedIn y en todo lado, que es súper importante. Bueno, y digamos que ahí, cuéntanos cómo ha sido tu proceso, ya encontraste trabajo, qué ha pasado, si nos compartes un poquito el tema del proceso que llegaste al final. Y cómo has tomado, porque has tenido varias oportunidades que no te han dicho que no. Tú estás en un área que es muy específica, porque SAP es muy específica. También cuéntanos un poquito que decidiste actualizar tus estudios en SAP y si de pronto quieres compartir en qué plataforma, y más o menos un poquito de alguien que pueda estar interesado también en el tema de SAP. ¿Cómo has tomado? Porque algo que es muy importante en este proceso es saber que esos no te tienen que hacer más fuerte y son como una opción de, oiga, ¿cuál es mi plan de trabajo si de pronto en esto tengo que mejorar? Porque estamos en transformación y estamos en crecimiento. Entonces, ¿cómo has tomado ese feedback que has tenido? Porque sé que has tenido varios procesos y si nos cuentas un poquito cómo vas. Y también yo sé que has tenido últimamente bastante, estás en varios procesos, entonces si nos cuentas un poquito de eso y también cómo tu confianza ha mejorado. Pues mira, en el proceso, digamos que ha sido, lo primero es lo que tú dices, o sea, yo estoy definitivamente enfocado en solamente en trabajos relacionados con SAP, con SAP. Ese es pues lo que quiero hacer el resto de mi vida, entonces en eso es lo que estoy enfocado para temas laborales. Entonces, son habilidades muy específicas que no es que todos los días aparezcan 100 o 200 trabajos para aplicar. En Australia aparecen pues muy pocos, especialmente también porque recordemos que Australia no es un país
muy, pues, manufacturero, así como la China o como países suramericanos, Ujú. inclusive como Colombia. Australia no es tan grande en el tema de la manufactura. Entonces, obviamente esto hace que las posiciones sean más pocas. Aparte de eso, también estamos en el tema de la pandemia. Pero definitivamente, vuelvo y te digo, ha sido un proceso enriquecedor porque eh, se han venido muchas oportunidades, se han venido como te decía, de no llamarme y de no tener una hoja de vida antes diseñada adecuadamente. Ahora las oportunidades han sido bastantes. Procesos de selección con grandes empresas como Río Tinto, procesos de selección con empresas como Parmalat, procesos de selección con empresas como Nestlé. Entonces, lo otro también muy importante que no podemos olvidar y que hace parte del paquete que Maestra Mayo está promocionando y siempre ha promocionado es el tema de las entrevistas. O sea, eh, no es solamente tu hoja de vida, sino que eso también no se nos puede olvidar el tema de las entrevistas, porque el tema de las entrevistas es fundamental. Te tienes que preparar demasiadamente bien y tienes que tener en cuenta que o sea, no es lo mismo prepararse para una entrevista de una empresa pequeña, una empresa como decir Río Tinto o Nestlé o algo así. Tienes que, cuando vas para un proceso como esos a los cuales yo ya me he enfrentado, tienes que ir muy bien preparados, primero porque son procesos largos de 2 o 3 entrevistas. Ujú. Son procesos donde ahora por el tema de la pandemia todos los están haciendo virtuales y son entrevistas de casi 1 hora. También, pues, si te presenta, en el caso mío, también pueden haber entrevistas técnicas donde prácticamente te abren el sistema SAP en vivo y te dicen, ¿sabes o no sabes? Y cómo configuras esto en el sistema. Cuéntanos. Ujú. Entonces, hay diferentes tipos de entrevistas. Muy Eh, He aprendido los diferentes, sí, diferentes, está primero te hacen una llamada telefónica, Ujú. si el área de recursos humanos o si hay un reclutador, Ujú. te hace una serie de preguntas por lo menos por unos 15 minutos para ver si tu hoja de vida y tú tienes un inglés conversacional, Y también miran que tengas los skills específicos. Ujú. los skills específicos. Si en esos 15 minutos convences a esa persona, empiezas un proceso de selección y empiezas a la primera entrevista. Si es una empresa grande, pues esa entrevista por lo menos va a ser como por una duración de 1 hora. Ujú. Y allí pues vas a encontrar preguntas como Tell me about yourself, que esa pregunta Qué siempre enfocado en venderte en 7, 8 minutos en lo que tú estudiaste, nunca hablar nada personal, siempre es acerca de tus skills. Y, y para esa pregunta, como es una pregunta obligatoria en todas las entrevistas, mi sugerencia es que la escriban, se la aprendan, la hagan revisar de una persona que sepa y se la aprendan como un texto. Como un Ahí es texto. importante bueno, también accedes en este proceso de entrenamiento, accedes a un banco de preguntas que tienes que preparar, que pueden preguntarte muchísimo. La idea, obviamente, en las entrevistas es que un 70% esté preparado y estés preparado para responderla y un 30% de improvisación, porque pues a veces pueden salir, obviamente, otras preguntas que van muy al campo. Digamos, no es normal o no, en general no es normal que te hagan como un examen técnico o para saber si manejas eso, pero digamos, en tu caso que es de una herramienta que es SAP, sí, digamos, tiene mucho sentido porque quieren asegurarse de que tú sepas configurar cosas y bueno, por eso, digamos, en tu proceso es bastante particular, pero no es algo que se haga en todos los procesos de reclutamiento en Australia. Entonces, lo que te decía Alejandra, el tema de las entrevistas es fundamental, se aprende mucho y vuelvo y te digo, si es si estás en un punto donde quieres entrar a una empresa grande, donde son posiciones de, no sé, de unos 90, 100, 100
$100,000 por año. Son posiciones a las que tienes que ir muy preparado, tienes que saber muy bien, tienes que preparar muy bien las preguntas que ya sabemos que son típicas, pero que nunca van a faltar. ¿Sí me entiendes? Ujú, Como esa que acabamos de mencionar, o por decir cuál es tu debilidad y cuál es tu weakness, ujú. eh, cuál es tu Fortaleza. fortaleza, tu Ujú. fortaleza. También recuerdo una pregunta que siempre es muy típica en las entrevistas y es, tell me about the time when you were dealing with a difficult stakeholder. Entonces, o dime sobre una ocasión donde tuviste que una interacción con un cliente interno o externo que fue algo difícil y cómo Ujú. resolviste ese conflicto o esa situación. Entonces son preguntas a las que tienes que estar ya, o sea, para compañías como, vuelvo y te digo, grandes, tienes que ya tener lista una respuesta y Ujú. saber por dónde o al menos tener palabras en tu mente claves por dónde vas a encaminar esa Un respuesta. ejemplo, y un ejemplo también, obviamente en esos casos se llama la atención. Bueno, digamos que, ¿cuánto llevas ya buscando trabajo? Y digamos, en tu caso es muy particular porque es muy específico, pero cuéntanos em, de los procesos que estás actualmente y también, obviamente, cómo la confianza ya estás en otro punto. Nada que ver, como tu primera entrevista al momento ahorita y cómo has tomado ese feedback, qué feedback has tenido y cómo lo has enfrentado y bueno, ya nos cuentas un poquito en qué estás hoy en esa parte del proceso. Pues mira, mirando hacia atrás, de no recibir ninguna llamada, ahora ya a pasar a segundos y terceras etapas de procesos de selecciones de empresas gigantes, como te mencionaba ahorita. Ujú, Entonces, en este momento estoy en 3 diferentes procesos de empresas grandes. Y son posiciones, posiciones de las que uno llama las posiciones posiciones que si te llegan son esos trabajos ideales. ujú. Eh, y, y sí, efectivamente, vuelvo y te digo, primero no me llamaban, luego me llamaban, luego me empezaron luego no pasaba la primera ronda de entrevistas, luego de ahí, no, primero no pasaba ni siquiera la llamada telefónica de los 15 minutos con el reclutador, porque Ujú. no sabía cómo contestarle adecuadamente, luego de ahí Lo empezó a pasar, practicas también y mientras... claro, la práctica. Ujú, Luego empecé a pasar a las primeras entrevistas de los primeros procesos de selección, luego a los segundos y digamos que ahorita estoy como en 3 respuestas de 3 grandes empresas y pues finger cross porque que yo siento de que una de estas 3 empresas sí es. ujú. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, nada se sabe, pero a lo que me decías de la confianza, sí, la confianza ha crecido enormemente, tú ves cómo te desenvuelves súper bien en las entrevistas, tú te sientes más confiado, más preparado y claro, cuando se acaba la entrevista, al otro día es una sensación de que lo hiciste bien porque claro, que te llame una empresa gigante en Australia y te diga después de estar un año, perdón, una hora face to face con 2 o 3 personas en una reunión como estas que estamos teniendo tú y yo, em, por Zoom o por otra aplicación, y que te digan sí, pasas a la segunda etapa, quiere decir que algo has evolucionado, ¿sí me entiendes? Claro, Que algo total. aprendiste desde que llegaste a Australia y no tenías ningún nivel de inglés para ya estar en un proceso de selección con una multinacional acá en Australia y que te llamen y te digan, sí, nos gustó esa hora que tuvimos de charla contigo y pasas a la segunda y pues es emocionante, es emocionante. Claro que sí, digamos que eso es una de las cosas más lindas que esto es un proceso de paciencia, de tiempo, de persistencia, pero también cuando vas de a paso fijo y cuando practicas, la práctica hacia el maestro
Ya, porque es que una cosa que es importante que recordar a las personas también que nos ven es que tus conocimientos están ahí, los tienen y las empresas lo necesitas. Es mientras llegas a encontrar la manera que lo comunicas en papel, en una entrevista y te posicionas como un candidato ideal. Cuando ya todo eso se une, unes las piezas del rompecabezas y las practicas aún más, ya por eso estás donde estás, Osiris. Estoy segura que pronto me vas a dar la noticia que listo, que en esta empresa, me encanta esa empresa, arranco, Alejandra, a trabajar como consultor SAP y bueno, ahí seguirán los retos, seguirás aprendiendo, seguirás creciendo en otros aspectos y seguimos conectados, obviamente para que a través de Maestra Mae, otros también profesionales se animen, vayan un paso adelante y también crezcan profesionalmente, que es al final lo que queremos, ¿no? Que otras personas vayan más rápido en ese camino. Me alegra muchísimo que nos hayas compartido hoy como esa experiencia. Te mandamos la mejor energía. Y bueno, digamos que ya para cerrar un poquito el tema acá, cuéntanos dentro de tu proceso, ¿qué 3 tips le darías a una persona que está en Australia, que está dudando para empezar a buscar trabajo? ¿Por qué animarse? Ok, lo primero, uno de los principales tips es asesoría. Si vas a empezar a buscar trabajo profesional, tienes que buscar donde sea, pero alguien que te asesore con el tema nuevamente, de prepararte para una entrevista, de cómo diseñar tu hoja de vida y cómo construir y sentirte confiado en el momento de enfrentarte a un proceso de selección. Entonces, ese es el primer consejo, busque asesoría y sabemos que la asesoría, no sé, siempre va a costar. Les decía la primera vez, invertí $600 en una empresa que no me funcionó, pero ya la segunda vez fui más a la fija. Y definitivamente ese es el primer consejo. El segundo es que lo hagan lo más, o sea, que lo hagan lo más, tomen la decisión lo más rápido posible porque hay personas a tu alrededor que pueden servirse, te pueden ayudar y estás dejando que esas personas de pronto pasen sin dejar ninguna huella en ti y no aprovechando esas personas que te está mostrando y te está dando la vida para que de pronto empieces a trabajar profesionalmente en Australia. Y lo segundo, que tengan muy claro qué es lo que tienen que hacer porque no es conseguir o ese es lo que yo pienso, un trabajo por trabajar, ¿sí me entiendes? O sea, afortunadamente Australia es un país que da todas las oportunidades, entonces si tú quieres trabajar solamente en esto, esa es la meta y por ahí te tienes que ir y seguramente lo vas a lograr. Seguramente te va a tomar tiempo y seguramente si te van a resultar otros trabajos que tú no vas a querer tomar, pero si tienes paciencia, constancia y con toda seguridad te va a resultar el trabajo que quieres realizar el resto de tu vida. Eso es súper importante, gracias, que tener el enfoque y saber que no es buscar un trabajo cualquiera, que a veces nos angustiamos en el camino de que me están llamando y lo voy a aceptar. No, teniendo tu claridad en lo que quieres, esperas, tienes paciencia, haces las cosas bien, sigues con tus aplicaciones, sigues creciendo, sigue aprendiendo y en el camino nos ha pasado ya a varios clientes, no solamente tienen una, tienen varias y escogen con la que realmente se sientan alineados porque al final la idea es que puedas tener una carrera profesional en Australia y no solamente que encuentres un trabajo profesional. Y siempre se dice que lo mejor que hay es trabajar en lo que uno le gusta y va a sentir de que no es un trabajo. Entonces, pues esa es la invitación de que Sí, busquen lo claro que que sí. cada uno quiere. Osiris, Osiris, muchísimas gracias por compartir hoy la experiencia con nosotros en esta casi hora que hemos charlado. Recopilamos toda tu historia en estos 60 minutos. A mí personalmente me inspiras, me alegró muchísimo también trabajar contigo, que preguntaras, que esto, que tuvieras claridad en lo que querías, que cada de pronto dificultad que has tenido en el camino lo has tomado de la mejor manera y lo has aprendido y no has dejado que eso te detenga porque tienes claridad en tu potencial. Entonces, bueno, quedamos igual súper pendientes y conectados a todos los que nos están viendo
pónganse en contactos con nosotros si son pilosos, si quieren crecer, si quieren empezar a explorar las oportunidades que tienen en Australia como profesional. Nos encantará trabajar con ustedes. Tenemos ahorita Avanza, lo vamos a lanzar. Osiris trabajó con nosotros el que era 1 a 1, pero ahora lo vamos a trabajar en una plataforma que va a ser online. Entonces va a ser mucho más flexible, mucho más dinámico. Y bueno, seguimos creciendo también nuestro grupo de mentores para que más profesionales talentosos y sin fronteras sigan creciendo en Australia. Entonces, gracias Osiris, feliz resto de tarde. Y bueno, estamos en contacto. Entonces, Muchas un gracias, saludito. Alejandra. Muchas gracias, hasta luego. Estés muy bien. Hablamos pronto. Ahora estamos en contacto. Bye bye.